La tarde caía sobre la albufera, y el aire estaba impregnado de los aromas del arroz y el mar. Las luces de los bares comenzaban a encenderse, creando un ambiente acogedor que contrastaba con mi rutina diaria. Cada día se sentía igual, como un ciclo interminable de responsabilidades y expectativas. La vida parecía haberse detenido en un punto donde la satisfacción se había vuelto un recuerdo lejano. Era una reunión familiar, una de esas ocasiones en las que todos se reúnen para compartir risas y anécdotas. La mesa estaba llena de platos típicos, pero mi mente divagaba entre pensamientos de insatisfacción personal. Miraba a mis seres queridos, cada uno atrapado en su propia burbuja de felicidad, mientras yo me preguntaba qué había pasado con la chispa que solía iluminar mis días. De repente, un joven amigo de la familia apareció en la puerta. Su presencia era inesperada. No lo había visto en años. Su sonrisa iluminó la habitación y atrajo mi atención como un imán. Mientras conversábamos, noté cómo su mirada se posaba en mí con una intensidad que me hizo sentir viva nuevamente. Era extraño sentir esa conexión instantánea, algo que creía haber perdido para siempre. La conversación fluyó con facilidad. Hablamos sobre los festivales locales, las tradiciones que siempre habían marcado nuestras vidas aquí en Albufera. Me contaba sobre su pasión por la fotografía, su deseo de capturar momentos fugaces y convertirlos en eternidad. Cada palabra parecía resonar dentro de mí, despertando viejos sentimientos que creía olvidados. Mientras compartíamos risas y recuerdos, un roce accidental entre nuestras manos provocó una corriente eléctrica que recorrió mi cuerpo. Fue un instante breve pero poderoso, el tipo de roce que puede cambiarlo todo sin previo aviso. Sentí como mi corazón latía más rápido, como si estuviera recordando lo que significaba sentir atracción nuevamente. El ambiente se tornó más íntimo a medida que avanzaba la noche. Mis familiares estaban distraídos con sus propias conversaciones, dándome el espacio necesario para explorar esta nueva conexión. Sin embargo, una parte de mí luchaba contra el miedo al juicio ajeno y a las consecuencias de mis acciones. ¿Qué pensarían si supieran lo que estaba sintiendo? ¿Qué dirían si supieran sobre este joven? A medida que la velada avanzaba, me di cuenta de que no podía ignorar esta atracción tan palpable. Era como una brisa fresca en medio del calor del verano, revitalizadora y peligrosa al mismo tiempo. A pesar del temor a lo desconocido, no podía evitar dejarme llevar por esta corriente inesperada. Al final de la noche, cuando todos comenzaron a despedirse y las luces comenzaron a apagarse lentamente, sentí una mezcla de emoción y confusión dentro de mí. Sabía que este encuentro había cambiado algo fundamental en mi vida cotidiana. Algo tan sencillo como una conversación había desatado viejos deseos reprimidos. Mientras me alejaba del lugar, reflexioné sobre lo ocurrido. Esa chispa entre nosotros podría ser solo un capricho, o podría llevarme a descubrir partes olvidadas de mí misma. La incertidumbre era abrumadora. Sin embargo, el roce inesperado seguía resonando en mi mente como un eco persistente. La noche terminó con promesas no dichas flotando en el aire mientras me alejaba hacia casa. La albufera seguía allí, hermosa e inmutable, pero yo sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas, pero mi mente seguía atrapada en la noche anterior. La conexión que había sentido era innegable, un hilo invisible que me unía a él. Sin embargo, la realidad se interponía entre mis pensamientos y mis deseos. El miedo a lo que pudieran pensar los demás me llenaba de dudas. Decidí salir a caminar por la albufera, buscando claridad entre los paisajes que siempre habían sido mi refugio. El aroma del arroz cocido en las paellas flotaba en el aire, y el sonido de los pájaros al amanecer parecía una melodía familiar. Pero esta vez, todo se sentía diferente. La belleza del lugar no podía calmar la tormenta interna que me invadía. Mientras paseaba, recordé nuestra conversación sobre fotografía. Su pasión había sido contagiosa. La vida es como una instantánea, había dicho él con una sonrisa sincera. Capturas lo efímero y lo guardas para siempre. Esa frase resonó en mí. Quizás era hora de capturar mi propia vida de una manera diferente. El día avanzó lentamente, y la idea de volver a verlo comenzó a tomar forma en mis pensamientos. La tarde llegó y decidí visitar un bar local donde solían reunirse amigos y conocidos. La música suave de guitarra llenaba el ambiente,
creando un espacio acogedor para las conversaciones íntimas. Al entrar, lo vi sentado en una esquina, una cerveza en la mano y su mirada perdida en el horizonte. Mi corazón dio un vuelco al cruzar miradas con él. Era como si el mundo se detuviera por un instante. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo el nerviosismo me invadía. ¿Te importa si me siento? Pregunté mientras él sonreía y movía la cabeza afirmativamente. Nos pusimos al día sobre trivialidades, pero cada palabra parecía cargada de significados ocultos. La tensión entre nosotros crecía con cada risa compartida y cada mirada cómplice. ¿Te gustaría salir a tomar fotos algún día? Le pregunté al final de nuestra conversación. Sus ojos brillaron ante la propuesta, y aceptó sin dudarlo. Cuando nos levantamos para irnos, el ambiente del bar se tornó más íntimo. Caminamos juntos hacia la salida y nos encontramos rodeados por la luz tenue del atardecer que bañaba todo con tonos dorados. Fue entonces cuando ocurrió. Nuestras manos se rozaron suavemente antes de entrelazarse sin pensarlo dos veces. Nos besamos en un momento de debilidad. Fue un acto impulsivo que desató una mezcla de emociones intensas dentro de mí. El sabor del riesgo era dulce y amargo al mismo tiempo. Sabía que esto podría cambiarlo todo. Al separarnos, el aire parecía más pesado con las palabras no pronunciadas. La realidad regresó rápidamente a mi mente. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? Las consecuencias podrían ser devastadoras para ambos. A medida que nos alejábamos uno del otro, una sensación de culpa comenzó a instalarse en mi pecho. Esta relación secreta podría ser mi salvación o mi perdición. No había vuelta atrás después de este beso robado. Con cada paso hacia casa, las dudas crecían como sombras al atardecer, amenazando con consumir todo lo que creía conocer sobre mí misma y mis decisiones pasadas. El día de la festividad local llegó con un aire festivo que llenaba las calles de color y música. La albufera brillaba bajo el sol, y las risas resonaban entre los grupos de personas que disfrutaban de la celebración. A pesar del bullicio, mi mente estaba ocupada en un solo pensamiento: él. La idea de verlo entre la multitud me hacía sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Mientras caminaba entre los puestos de comida, recordé cada instante compartido. La conexión que habíamos formado era intensa, pero también peligrosa. La culpa me acechaba como un lobo al acecho, siempre presente en el fondo de mi mente. Sin embargo, la atracción seguía siendo más fuerte que mis temores. De repente, lo vi. Estaba conversando con unos amigos. Su risa era contagiosa y su energía iluminaba el ambiente. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido a cada paso. Cuando nuestras miradas se encontraron, hubo un instante en que el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. ¿Te gustaría dar una vuelta?, preguntó con una sonrisa traviesa. Asentí sin poder evitarlo. Caminamos juntos, alejándonos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del festival. Las luces parpadeantes y el aroma a paella nos envolvían mientras charlábamos sobre trivialidades, pero bajo la superficie había algo más profundo que nos conectaba. En un momento dado, nuestras manos se rozaron y una corriente eléctrica pareció recorrerme. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido. Solo estábamos él y yo en ese instante robado. Nuestros labios se encontraron en un impulso irrefrenable, sellando ese momento con un beso furtivo que sabía a libertad y riesgo. Al separarnos, el peso de la realidad regresó rápidamente. Miré a mi alrededor. Nadie parecía haber notado lo que había sucedido entre nosotros, pero la culpa volvió a asomarse como una sombra oscura. ¿Cómo podía haber permitido que esto sucediera? La sociedad tenía sus propias reglas sobre lo correcto e incorrecto, y yo estaba cruzando límites peligrosos. Esto no puede continuar. Murmuré casi para mí misma mientras intentaba recuperar la compostura. Él me miró con esos ojos llenos de comprensión y deseo. No puedo evitarlo, respondió suavemente. Lo que siento por ti es real. Las palabras resonaron en mi mente como un eco persistente mientras volvíamos al festival. El ambiente festivo parecía burlarse de mis dudas internas. Todos estaban felices mientras yo luchaba con mis propios demonios. La noche avanzó y las luces se hicieron más brillantes mientras las canciones tradicionales llenaban el aire. Sin embargo, cada risa me recordaba el secreto que llevábamos en nuestros corazones.
Cada mirada furtiva era un recordatorio del riesgo al que nos exponíamos. La atmósfera festiva se tornó pesada cuando vi a uno de sus amigos acercarse hacia nosotros con una expresión curiosa en su rostro. ¿Había sospechado algo? El miedo se apoderó de mí mientras pensaba en las posibles repercusiones si alguien llegara a enterarse. Es mejor que nos mantengamos alejados. Le dije rápidamente antes de perderme entre la multitud nuevamente. Él asintió, pero no pudo ocultar su frustración ante la situación. Mientras me alejaba, sentí cómo la presión del secreto comenzaba a aplastarme lentamente. Cada paso hacia casa era un recordatorio del dilema al que me enfrentaba: seguir adelante o rendirme ante la realidad. La noche terminó con una sensación inquietante en mi pecho. Sabía que esto apenas comenzaba y las decisiones tomarían forma pronto. La mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz cálida. Me desperté con una mezcla de felicidad y ansiedad. Había pasado la noche juntos, un momento que aún vibraba en mi memoria. Pero el peso del secreto me presionaba como una losa sobre el pecho. Mientras me preparaba para el día, cada movimiento era un recordatorio de lo que había hecho y de lo que podría perder. La rutina habitual parecía distante, como si perteneciera a otra vida. Al mirar mi reflejo en el espejo, vi a una mujer que luchaba entre el deseo y la responsabilidad. Decidí salir a caminar por la Albufera, buscando claridad en los paisajes que tanto amaba. El aroma del arroz y las brisas suaves del lago me envolvían, pero no podían ahogar la inquietud que crecía en mi interior. Las gentes del lugar estaban ocupadas con los preparativos para la festividad local. Risas y música llenaban el aire, pero yo me sentía desconectada de todo. De repente, me encontré con un amigo del joven. Su mirada se detuvo en mí con curiosidad. ¿Todo bien?, preguntó, y su tono insinuaba más de lo que decía. Intenté sonreírle, pero no pude evitar sentir que algo en mí había sido expuesto. Sí, solo estoy disfrutando del ambiente, respondí sin convicción. Mientras continuaba caminando, recordé nuestra conversación sobre la fotografía y cómo él capturaba momentos fugaces con tanta pasión. Esa conexión fue lo que nos unió en primer lugar. Sin embargo, ahora esa misma conexión amenazaba con desmoronarse por las dudas y los rumores. Al regresar a casa, recibí una invitación inesperada para una celebración esa misma noche. La idea de asistir me llenó de nerviosismo. Sería un escenario perfecto para ser descubiertos, pero también era una oportunidad para ver al joven nuevamente y sentir su cercanía. La noche llegó rápidamente y decidí ir a la celebración. La música sonaba fuerte y las luces parpadeaban alegremente mientras entraba al local lleno de gente riendo y bailando. En medio del bullicio, lo vi al otro lado de la sala. Su sonrisa iluminó mi mundo por un instante. Nos acercamos entre la multitud, cada paso cargado de emoción contenida. «No pensé que vendrías», dijo él, sus ojos brillando con complicidad. «Tenía que hacerlo», respondí mientras mi corazón latía con fuerza. A medida que avanzaba la noche, las miradas furtivas se convertían en caricias sutiles. Cada roce era un recordatorio del secreto compartido entre nosotros. La presión aumentaba cuando noté al amigo del joven observándonos desde lejos con una ceja levantada. «Creo que alguien sospecha», murmuré mientras intentábamos encontrar un rincón más privado. «No importa», dijo él con determinación. «Lo importante es este momento». Y así fue como nos encontramos encerrados en un pequeño espacio apartado donde nuestras manos se entrelazaron y nuestras sonrisas se transformaron en besos robados bajo el murmullo festivo alrededor nuestro. Pero esa chispa de felicidad se apagó rápidamente cuando escuchamos risas cercanas. Alguien había entrado al área donde estábamos escondidos. El miedo comenzó a acecharme nuevamente mientras pensábamos en las posibles consecuencias si éramos descubiertos. ¿Podríamos realmente vivir así? La risa se desvaneció en el aire y, por un instante, el mundo exterior dejó de existir. Sin embargo, la realidad regresó rápidamente a mi mente. La posibilidad de ser descubiertos era aterradora. Miré al joven a mi lado y su expresión reflejaba la misma inquietud que sentía en mi pecho. La conexión que habíamos construido estaba en peligro, y la idea de perderlo me llenaba de angustia. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y ansiedad.
La noticia de su oferta para trabajar en el extranjero llegó como un rayo. ¿Cómo podía ser que todo lo que habíamos compartido estuviera a punto de desvanecerse? Mientras paseábamos por los senderos de la Albufera, rodeados de arrozales dorados y el canto de las aves, cada momento se sentía como un regalo precioso. Pero también era un recordatorio constante de lo efímero que era nuestro tiempo juntos. ¿Qué harás?, le pregunté una tarde, mientras nos sentábamos en un bar local, con el aroma del vino tinto flotando a nuestro alrededor. Su mirada se perdió en la distancia. No lo sé, respondió con sinceridad. Es una gran oportunidad. Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. Me di cuenta de que mi perspectiva sobre la vida había cambiado radicalmente desde que él entró en ella. Había comenzado a cuestionar mis decisiones pasadas y el camino que había tomado. La rutina monótona que había abrazado durante años ahora parecía insatisfactoria e insuficiente. Una tarde, mientras observábamos una puesta de sol espectacular sobre la Albufera, me pregunté si debería dejarlo todo atrás. ¿Era posible arriesgarlo todo por un amor tan inesperado? La idea me aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. ¿Y si te vas?, le dije finalmente, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué pasará con nosotros? Él giró su cabeza hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. Podríamos hacer que funcione, sugirió con cautela, pero sabía que era más fácil decirlo que hacerlo. El dilema se convirtió en una tormenta interna. ¿Amor o responsabilidad? Las noches eran largas y llenas de pensamientos contradictorios. Cada beso robado me hacía sentir viva, pero también culpable por ocultar nuestra relación. Las miradas curiosas de amigos y familiares pesaban sobre mí como sombras ominosas. Una noche, después de pasar horas hablando sobre nuestros sueños y miedos, tomamos la decisión de encontrarnos una última vez antes de su partida definitiva. Era un momento cargado de emoción y tristeza. Sabíamos que este encuentro podría marcar el final o un nuevo comienzo. Mientras caminábamos juntos hacia nuestro lugar secreto, el aire estaba impregnado del aroma a arroz cocido y especias del festival cercano. Los colores vibrantes del evento iluminaban nuestras caras mientras compartíamos risas nerviosas y miradas cómplices. De repente, escuchamos voces familiares acercándose. El pánico se apoderó rápidamente de mí. ¿Y si nos ven?, murmuré con preocupación creciente. No puedo perderte, dijo él con determinación. La tensión creció entre nosotros mientras decidíamos qué hacer, quedarnos o huir antes de ser descubiertos. En ese instante crucial, comprendí lo mucho que significaba para mí. Sin embargo, el miedo a lo desconocido seguía acechando en las sombras. Las decisiones estaban tomadas, pero cada elección traía consigo consecuencias impredecibles que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. La tarde se tornó melancólica. El sol comenzaba a ocultarse tras las nubes, reflejando mis emociones contradictorias. Nos encontramos en un rincón apartado de la Albufera, donde el murmullo del agua se mezclaba con el canto lejano de las aves. La promesa de una última cita nos unía, pero también la presión de lo inevitable. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, su voz temblorosa revelando la fragilidad del momento. Miré sus ojos, llenos de incertidumbre. Había llegado a conocer su esencia en tan poco tiempo, pero cada instante compartido era un recordatorio de lo que estaba en juego. Quiero que sepas lo que siento, respondí, intentando mantener la calma. Las palabras eran un hilo delicado que podía romperse en cualquier momento. La conexión entre nosotros había crecido más allá del deseo. Había una complicidad que desafiaba las normas establecidas por la sociedad. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma del arroz y las especias que caracterizan nuestra tierra. Nunca pensé que esto podría pasar, continuó él, y su sinceridad me hizo cuestionar mis propias decisiones. ¿Era posible dejar todo atrás por esta chispa? La idea parecía tanto liberadora como aterradora. Quizás deberíamos pensar en lo que realmente queremos, sugerí, sintiendo cómo mis palabras resonaban en el aire. El dilema entre la responsabilidad y el deseo se cernía sobre nosotros como una sombra alargada. ¿Y si decido quedarme?, replicó él con una chispa de esperanza en sus ojos. La idea me hizo reír y llorar al mismo tiempo. No puedo pedirte eso,
murmuré, consciente de las expectativas y juicios que nos rodeaban. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras contemplábamos el atardecer. Los colores vibrantes del cielo parecían reflejar nuestras emociones: pasión, miedo y anhelo entrelazados en una danza efímera. Prometamos encontrarnos una última vez antes de que te vayas, propuse, sintiendo que era lo único que podía ofrecerle sin comprometer nuestras vidas por completo. Te prometo eso, afirmó él con firmeza, pero en su mirada había un rayo de duda. Ambos sabíamos que esa promesa podría ser más dolorosa que liberadora. Las horas pasaron volando mientras compartíamos historias sobre nuestros sueños y temores ocultos. Era como si cada palabra pronunciada tejiera un vínculo más fuerte entre nosotros, pero también intensificaba la angustia por la despedida inminente. Cuando finalmente llegó el momento de separarnos, el aire estaba cargado de emociones no expresadas. Hasta pronto, dijo él con una sonrisa triste, y yo asentí sin poder articular palabra alguna. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado, los recuerdos me envolvían como un manto cálido pero pesado. La incertidumbre sobre si seguir adelante o dejarlo ir me perseguía como un eco persistente. Al llegar a casa, encontré mi vida cotidiana esperándome con los brazos abiertos. Las responsabilidades familiares y laborales me aguardaban con su peso habitual. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no podía ignorar la búsqueda de mi propia felicidad. Esa noche fue larga y llena de pensamientos contradictorios sobre lo vivido y lo no vivido. La decisión final se acercaba rápidamente, como un tren a punto de partir sin mí a bordo. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias? El día de su partida llegó más rápido de lo que había imaginado. La mañana se presentó con un cielo despejado, pero mi corazón estaba nublado por la incertidumbre. Mientras preparaba un café, cada sorbo me recordaba las risas compartidas y las conversaciones profundas que habíamos tenido. La casa parecía más vacía, como si las paredes mismas supieran del secreto que albergábamos. La llamada inesperada ocurrió mientras miraba por la ventana. Era un número desconocido, pero decidí contestar. Al otro lado, una voz familiar me ofrecía una oportunidad laboral que podría cambiar mi vida. Una propuesta para trabajar en un proyecto relacionado con la cultura local de la Albufera. La emoción me invadió, pero también el miedo. ¿Sería esto una distracción o una nueva dirección? Cuando el joven llegó, su sonrisa iluminó el ambiente. En sus ojos brillaba la luz de la juventud y la promesa de aventuras por venir. Pero también vi en su mirada una tristeza que resonaba con la mía. Nos sentamos juntos en el jardín, rodeados del aroma a flores y el canto de los pájaros. «Hoy es el día», dijo él con voz suave, como si temiera romper el hechizo que nos envolvía. «Sí», respondí, sintiendo cómo cada palabra se convertía en un eco del adiós inminente. Hablamos de lo que significaba nuestra relación en medio de esta crisis personal. Nunca pensé que podría sentir esto a mi edad, confesó. Mis pensamientos regresaron a los momentos robados, a las noches llenas de risas y secretos compartidos. El tiempo avanzaba implacable y yo sabía que debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. La llamada seguía resonando en mi mente. Esa oportunidad podía ser mi salvación o mi condena. ¿Y si decides quedarte aquí?, pregunté con esperanza. Él suspiró profundamente y miró hacia el horizonte. No puedo quedarme. Tengo sueños que cumplir. En ese instante comprendí que nuestra conexión era fugaz, como un atardecer en la Albufera. Una idea surgió entre mis pensamientos. ¿Y si tomara esa oferta? Podría empezar de nuevo, dejar atrás todo lo que me había mantenido atada a una vida sin pasión. Pero eso significaría dejarlo ir a él también. Quizás debamos pensar en nosotros, sugerí, buscando alguna señal de esperanza en su rostro. Siempre estarás conmigo, dijo él con sinceridad, aunque sabía que esas palabras eran solo consuelo para un corazón roto. Los momentos siguieron deslizándose entre nosotros como agua entre los dedos. Cada risa se sentía como un regalo envuelto en papel brillante, pero al mismo tiempo era un recordatorio del final inminente. Finalmente llegó el momento del abrazo final, ese gesto cargado de promesas no cumplidas y sueños perdidos. Su cuerpo se sintió cálido contra el mío mientras cerraba los ojos por un instante eterno. Al separarnos,
Vi cómo su figura se alejaba lentamente hacia la puerta del coche, cada paso resonando como un tambor en mi pecho. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de entrar al vehículo, su teléfono sonó. Era una llamada urgente relacionada con su futuro trabajo en el extranjero. La conversación fue breve pero intensa. Pude ver cómo su expresión cambiaba mientras hablaba. Cuando colgó, se volvió hacia mí con una mirada diferente. Tengo que irme ahora. Y así fue como entendí que todo lo vivido estaba a punto de transformarse en solo un recuerdo fugaz, mientras él desaparecía por el horizonte. La decisión final se acercaba rápidamente, y yo me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de posibilidades y otro lleno de vacíos profundos e inquebrantables. El viento soplaba suavemente mientras caminábamos por la orilla de la albufera, el sol comenzando a ocultarse tras las aguas tranquilas. La luz dorada iluminaba su rostro, y en ese instante, todo lo que había sido se redujo a ese momento compartido. La tensión en el aire era palpable, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. ¿Qué haremos ahora?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. La pregunta resonaba en mi mente, una repetición constante de mis propios pensamientos. Habíamos llegado al final de un camino que había comenzado con un roce inesperado y se había transformado en algo más profundo. Lo que sea que decidas, estaré aquí. Respondí con sinceridad, aunque sabía que mis palabras eran un eco de mis deseos más que una promesa firme. La realidad de su partida se cernía sobre nosotros como una sombra inevitable. En un acto impulsivo, tomé su mano. Era cálida y familiar, y me sentí transportada a esos momentos en los que todo parecía posible. No puedo dejarte ir sin decirte lo que realmente siento, confesé. Las palabras fluyeron como un río desbordado, llenando el espacio entre nosotros con la verdad cruda de mis emociones. Él se acercó un poco más, y en sus ojos vi una mezcla de tristeza y deseo. Yo también siento lo mismo, dijo con voz suave. En ese instante los miedos y las dudas se desvanecieron por un momento. Era solo él y yo, inmersos en la magia del atardecer. Pero esa magia no duró mucho. La realidad regresó con fuerza cuando la risa de otros jóvenes resonó a lo lejos, recordándonos que no éramos los únicos en este mundo. Sus amigos nos buscaban. Sabían que algo estaba ocurriendo entre nosotros. Debo irme, dijo él finalmente, su tono lleno de resignación. No puedo seguir aquí. El dolor de esa declaración era agudo. Sentí una punzada en el corazón al darme cuenta de que nuestro tiempo juntos estaba llegando a su fin. ¿Y si... ¿Y si decidimos luchar por esto?, propuse con esperanza tonta. Su mirada se tornó seria. Entendía las implicaciones de mis palabras. No puedo arriesgarlo todo, respondió con firmeza. En sus ojos vi la lucha interna entre el deseo y la responsabilidad. Era una batalla perdida desde el principio. Ambos lo sabíamos. Nos quedamos allí unos momentos más, atrapados en una burbuja temporal donde nada más importaba. Pero esa burbuja estalló cuando escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros. La risa se volvía cada vez más fuerte. Nuestros secretos estaban a punto de ser descubiertos. Debo irme, insistió otra vez él, pero esta vez había urgencia en su voz. Me miró intensamente antes de dar un paso atrás, liberando mi mano como si fuera un objeto frágil. El tiempo parecía detenerse mientras lo veía alejarse lentamente hacia la multitud que nos rodeaba. Cada paso suyo era un recordatorio del vacío que dejaría detrás al partir. Un nudo se formó en mi garganta. Sabía que no podría soportar perderlo así. Pero antes de desaparecer entre la gente, se detuvo por un instante y volvió a mirarme con esa mezcla de tristeza y determinación que me rompió aún más por dentro. Nunca olvidaré esto. Y entonces se fue, dejándome sola frente al mar tranquilo pero agitado dentro de mí. El sol finalmente se ocultó tras el horizonte, llevándose consigo no solo la luz del día, sino también una parte esencial de mi ser. Mientras las sombras comenzaban a extenderse sobre la albufera, comprendí que este adiós no era solo el final de nuestra historia. Era el comienzo de algo desconocido para mí,